Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto listos para un poco de chisme jugoso. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y específicamente en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman lo que dijo en su despedida hará enojar a Demet y te sorprenderá. Prepárense porque la cosa se pone buena. Ya saben que este canal es su espacio para estar al tanto de todas las noticias, rumores, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas, especialmente aquellos relacionados con el mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así, no se perderán ni un solo detalle de todo lo que sucede en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Además, siempre estaré atento a sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias. Me encanta interactuar con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es exactamente lo que dijo Can Yaman que podría enfadar a Demet Özdemir? Y más importante aún, ¿por qué podría ser sorprendente? Vamos a desglosar todo esto en profundidad. Primero, un poco de contexto para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia. Can Yaman y Demet Özdemir fueron, para decirlo suavemente, una de las parejas más queridas de la televisión turca. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkenci, donde sus personajes, Kandibit y Sanemain, se enamoraron perdidamente. La química en pantalla era innegable y los fanáticos no tardaron en fantasear con que esa chispa también existía en la vida real. La conexión entre Can y Demet, la forma en que se miraban, la complicidad que mostraban durante las entrevistas y eventos promocionales, todo alimentaba la esperanza de los fans. La serie Erkenci fue un fenómeno global. Su trama romántica, llena de giros y vueltas, conquistó a audiencias de diferentes países. La historia de Kandibit, un fotógrafo salvaje y exitoso, y Sanemain, una aspirante a escritora soñadora, resonó en el corazón de millones de personas. La serie fue un éxito de crítica y público, convirtiendo a Can Yaman y Demet Özdemir en estrellas internacionales. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, catapultando a ambos actores a la fama mundial y generando legiones de seguidores apasionados. Las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos y montajes que celebraban la química entre Can y Demet, avivando aún más la especulación sobre su relación fuera de la pantalla. Rumores, fotos y especulaciones alimentaron durante meses la idea de que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo estaba atento a cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir la relación. Cada interacción, cada gesto, cada comentario se analizaba al detalle en busca de pistas. Las fans, por su parte, estaban absolutamente enamoradas de la idea de que el romance de la ficción se trasladara a la vida real. Se crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, se organizaron campañas en redes sociales y se generó una verdadera fiebre por la relación entre Can y Demet. Las revistas del corazón y los sitios de noticias turcos se hicieron eco de la especulación, publicando constantemente artículos y reportajes sobre la supuesta relación. Se hablaba de citas secretas, de regalos y de momentos románticos que supuestamente habían compartido los actores. Los paparazzi estaban constantemente al acecho, tratando de captar una imagen que confirmara la relación. Incluso se llegó a especular sobre planes de boda y de un futuro juntos. Sin embargo, y aquí viene la parte un poco agridulce, la relación entre ellos parece haber sido, al menos en la esfera pública, bastante fugaz. Nunca confirmaron oficialmente que fueran pareja, y con el tiempo, los rumores se fueron apagando. Cada uno siguió su camino profesional y sentimental, y el tema parecía quedar en el olvido, hasta ahora. La falta de una confirmación oficial, sumada a la creciente agenda profesional de ambos, contribuyó a enfriar los rumores. Con el tiempo, los fans aceptaron la situación y el interés por la pareja se fue diluyendo. Can Yaman comenzó a enfocarse en su carrera, aceptando nuevos proyectos y viajando por el mundo. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión turca y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Ambos mantuvieron una discreta vida personal, evitando pronunciarse sobre el tema de su relación pasada. Recientemente, Can Yaman hizo unas declaraciones que han reavivado el debate y que, francamente, han dejado a muchos con la boca abierta.
Estas declaraciones se dieron en un contexto de despedida. Khan estaba terminando un proyecto, un rodaje, una etapa en su carrera, y en ese momento, en medio de las entrevistas y las despedidas, fue donde soltó la bomba. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No voy a darles la respuesta de inmediato, quiero mantener la intriga. Pero les adelanto que sus palabras giran en torno a su experiencia en Erkencikus, a su relación con el equipo de la serie y, por supuesto, a su relación con Demet Özdemir. En resumen, Can Yaman habló sobre su etapa en Erkencikus. Recordó el éxito de la serie, el cariño del público y la experiencia de trabajar en el proyecto. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la forma en que Can abordó el tema de su relación con Demet fue lo que realmente capturó la atención. Pero en medio de esas declaraciones llenas de agradecimiento y buenos recuerdos, soltó algunos comentarios que, francamente, son bastante llamativos. Mencionó que aunque la experiencia en la serie fue gratificante en muchos aspectos, también hubo momentos de tensión y dificultad. Habló sobre la presión de la fama, las exigencias del trabajo, y el impacto que todo eso tuvo en su vida personal. Y en medio de estas reflexiones, fue donde salieron a relucir algunos detalles sobre su relación con Demet. En concreto, Can habló sobre la comunicación que tenía con Demet en ese momento. Dijo que no siempre fue fácil, que hubo malentendidos y desencuentros, y que en ocasiones sentían que no se entendían del todo. Comentó que a pesar de la química que tenían en pantalla, la conexión fuera del set no siempre fue fluida. Reveló que las largas jornadas de trabajo, la presión de mantener el éxito de la serie y la constante atención mediática dificultaron el establecimiento de una relación sólida. Pero lo que más llamó la atención, y lo que podría haber generado ese enfado que mencionamos en el título, fueron sus comentarios sobre las expectativas del público. Can, según las declaraciones que se han filtrado, sugirió que la presión de los fans por verlos juntos, por confirmar una relación, pudo haber afectado su relación. Parecía indicar que las expectativas creadas por el público, en lugar de acercarlos, pudieron haberlos distanciado. En otras palabras, Can dio a entender que la presión mediática y el deseo de los fans de que fueran pareja, en cierta medida, dificultaron la relación entre ellos. En sus palabras dejó entrever que tal vez, si no hubieran estado sometidos a esa presión, las cosas hubieran sido diferentes. Sugirió que la constante especulación y el escrutinio público crearon un ambiente tenso y dificultaron el desarrollo de una relación auténtica y natural. Ahora, ¿por qué estas declaraciones podrían enfadar a Demet Özdemir? Pues por varias razones. Primero porque, de alguna manera, Can parece estar restándole importancia a lo que pudo haber sido su relación. Sugiere que las cosas no funcionaron, en parte, debido a factores externos, como la presión de los fans y los medios. Esto podría interpretarse como una forma de exculparse, de justificar la falta de una relación duradera entre ellos. Al responsabilizar a la prensa y a los fans, Can podría estar minimizando su propia parte de responsabilidad en el fracaso de la relación. Segundo, porque estas declaraciones podrían ser vistas como una falta de respeto hacia Demet. Al insinuar que la relación no prosperó en parte por culpa de la atención mediática, podría estar menospreciando el papel de ella en la ecuación. Da a entender que ella también contribuyó a que las cosas no funcionaran. La insinuación de que la falta de éxito de la relación se debió en gran medida a factores externos, podría interpretarse como una falta de reconocimiento de los sentimientos de Demet y de su propia participación en el proceso. Tercero, porque en este momento Demet Özdemir está casada con Oğuzhan Koç. Estas declaraciones, que reviven el pasado y que sacan a la luz detalles sobre su relación con Can, podrían ser incómodas para ella y para su actual pareja. El hecho de que Can decida hablar públicamente sobre el tema, sin tener en cuenta el estado civil de Demet, podría ser interpretado como una falta de consideración hacia ella y hacia su esposo. La situación podría generar especulaciones y rumores que podrían afectar la relación de Demet con su pareja. Y por último, porque estas declaraciones han reavivado un debate que en su momento generó mucha especulación y controversia. Traer a colación estos temas, cuando cada uno ya ha hecho su vida por separado, podría ser interpretado como una forma de alimentar la atención mediática, de seguir aprovechando la fama que ambos lograron gracias a su trabajo juntos. La decisión de Can de hablar sobre el tema, después de tanto tiempo, podría ser vista como una estrategia para mantener su nombre en la conversación pública y para generar interés en su carrera. Ahora bien, ¿por qué esto te sorprenderá? Porque la forma en que Can Yaman ha hablado de esto es inesperada.
Siempre ha sido muy reservado con su vida personal, muy cuidadoso con lo que dice. Y de repente soltar estas declaraciones, en este momento, resulta sorprendente. La aparente franqueza de Khan, combinada con la naturaleza sensible del tema, ha sorprendido a muchos. Es sorprendente porque hasta ahora, Khan Yaman siempre había mantenido una postura más discreta sobre su relación con Demet. Nunca se había pronunciado de manera tan directa sobre los detalles de su relación. Siempre había evitado dar declaraciones concretas, dejando que los rumores siguieran su curso. Su decisión de hablar abiertamente sobre el tema, después de tanto tiempo, es inusual. Es sorprendente porque al hacer estas declaraciones, Khan se expone a la controversia. Sabe que sus palabras serán analizadas, interpretadas y comentadas en todos los medios de comunicación. Y a pesar de eso, decide hablar. La valentía o audacia de Khan al abordar el tema, a pesar de las posibles consecuencias, es notable. Es sorprendente porque en el fondo, estas declaraciones revelan la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos muestran que a veces la magia de la ficción no se traslada a la vida real, y que la presión mediática puede tener un impacto negativo en la vida personal de las celebridades. Las declaraciones de Khan ofrecen una mirada íntima a las dificultades que enfrentan las estrellas en su vida personal, en medio de la constante atención pública. Y por último, es sorprendente porque nos demuestra que el pasado, por mucho que queramos dejarlo atrás, siempre está presente. En este caso, el pasado de Khan Yaman y Demet Özdemir, que sigue siendo tema de conversación, a pesar del tiempo transcurrido y de sus nuevas vidas. El hecho de que un tema tan antiguo siga generando interés, muestra el impacto duradero que tuvo la serie y la relación entre los actores. En resumen, lo que Khan Yaman dijo en su despedida, sobre su relación con Demet Özdemir, fue sorprendente porque reveló detalles inesperados sobre su relación, podría generar controversia y podría incluso enfadar a Demet por la forma en que minimizó su participación en el fin de la relación, al atribuirlo a la presión mediática y las expectativas del público. Sus declaraciones ofrecen una mirada a la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es importante destacar que hasta el momento, Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Khan Yaman. Su silencio podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una señal de que no quiere alimentar la controversia y prefiere mantener la discreción. O podría ser una señal de que simplemente no quiere dar importancia al tema. O quizás está esperando el momento adecuado para responder, o no tiene intención de responder en absoluto. Sin embargo, las redes sociales se han inundado de comentarios de fans, tanto de Khan como de Demet, expresando sus opiniones sobre el tema. Algunos han criticado a Khan por sus declaraciones, acusándolo de buscar atención y de no respetar a Demet. Otros han defendido a Khan, argumentando que simplemente está compartiendo su experiencia personal. Y por supuesto, muchos fans han expresado su deseo de que Demet responda a las declaraciones de Khan, o que al menos rompa su silencio sobre el tema. El debate sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue abierto, y es probable que continúe durante algún tiempo. Las declaraciones de Khan han reavivado la llama de la especulación y han generado un nuevo interés en la vida personal de ambos actores. Mientras tanto, Khan Yaman continúa trabajando en nuevos proyectos profesionales, y Demet Özdemir sigue disfrutando de su matrimonio y de su exitosa carrera en la televisión turca. El futuro de ambos actores es prometedor, y sin duda, seguirán dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. En definitiva, la polémica generada por las declaraciones de Khan Yaman pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que la fama y el éxito pueden venir acompañados de desafíos y presiones que pueden afectar la vida personal de las celebridades. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la atención mediática y las expectativas del público pueden influir en las relaciones y en la vida de las personas. Y hasta aquí, amigos, el análisis de hoy. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Khan Yaman? ¿Creen que tiene razón al decir que la presión mediática afectó su relación con Demet? ¿O creen que está buscando una excusa para justificar el fin de su relación? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías y debatan sobre el tema. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas y sus protagonistas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.